Así que ya voy a empezar a grabar. Así que lo que quiero que veamos hoy día es cómo funciona la reforma procesal penal, que ya lo hemos visto, pero veamos la diferencia que se generan dentro de, de este sistema judicial chileno y cuál es la visión que tienen los mismos chilenos respecto a, a, esta, a este sistema. Así que, bueno, en la visita del Papa a la cárcel de mujeres, una de las oradoras, una de las personas que habla, es la capellana, es decir, una civil que pertenece a la iglesia, que es la que está un poco a cargo, desde la Iglesia Católica, de la cárcel de mujeres. Y ella, en un discurso cortito de 4 minutos, pero vamos a ver algunos segundos solamente, que es el mensaje más potente que entrega en esta visita del Papa a la cárcel. Veamos qué dice ella. Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Ellos y ellas hemos querido estar aquí para darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Como usted verá, en este gimnasio hay miles de mensajes tomados de sus discursos en otros centros penitenciarios. Nos sentimos animados por sus palabras. Estas frases fueron escritas por internas, funcionarios, funcionarias y agentes de pastoral. En estas mujeres están representados los cientos de rostros, imágenes y palabras que provienen desde las cárceles de Arica a Porvenir. Todos y todas estamos aquí, católicas, evangélicas, de muchas otras religiones y también no creyentes, hombres y mujeres, todos con gran sentido de vida. Hemos querido estar aquí porque reconocemos en usted un hombre de bien, de paz y de justicia. Santo Padre. Ya, chiquillos. Primer punto entonces. Y aquí espero se desmuteen o me escriban en el chat, que fue una frase que yo les comenté la semana pasada. ¿Qué creen ustedes? ¿Está en lo correcto esta señora, que en Chile se encarcela la pobreza? ¿Es realmente así? ¿Nos pasa eso en Chile? Que existe una diferenciación entre lo que se llaman los delitos de cuello y corbata y los delitos que tengan que ver con los que comete la gente común y corriente, digamos, de robo, hurto, asalto, etc. A eso va dirigido un poco el discurso, y el otro problema que tiene el sistema chileno, pero ahí ya es más el sistema carcelario, es el tema de la rehabilitación, es decir, el no poder, una vez cumplida la condena, porque nadie dice que esas mujeres que estaban ahí quizás tengan que estar libres, quizás están bien que estén detenidas, pero ¿por qué solamente pertenecen a un sector social? Y eso es un poco lo que hablaba el discurso. Para entenderlo desde un punto de vista un poco más sociolegal, por así decirlo, les voy a colocar una entrevista que es más reciente. Esto era de enero del 2018, antes del estallido social. Esto que vamos a ver ahora es de diciembre del 2019, que es posterior al estallido, y ya es como, no de una capellana que trabaja directamente en la cárcel, es la opinión de un experto, por así decirlo, es decir, es la opinión de, de un director de una fundación que se llama Chile Transparente. Y él también en una entrevista en el canal 24 Horas, en TVN, también hace una crítica, pero va un poquito más al fondo. Va hacia lo más legal, por así llamarlo, hacia los puntos que enfrentan esta visión. Me voy a apagar de nuevo
para que no se nos pegue el videito. Ahí me apago. ¿Es esto? Me apagué. Y veamos también unos minutitos nomás, para que sigamos conversando. Que sea grande la pantalla. Ahí. Veamos qué dice esta persona. Con esas demandas. Bueno, lo primero es que en Chile, y eso quedó muy claro en la visita del Papa, existe una justicia para pobres y una justicia para ricos, y eso indigna. Ayer conmemorábamos... ¡Oh! Tenía que pasarse. La muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel. Uno de ellos... Dámosle pausa para que se cargue un poquito. Ahí sí. Existe una justicia para pobres y una justicia para ricos, y eso indigna. Ayer conmemorábamos la muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel. Uno de ellos murió por haber vendido piratas y estaba cumpliendo una prisión preventiva. Una persona que comete un delito de corrupción hoy día en Chile posiblemente, muy posiblemente, va a pasar 0 días en la cárcel y va a pagar una multa muy ínfima de lo defraudado. Eso claramente es injusto para el ciudadano honesto, es injusto para el sentido de justicia propiamente tal, de darle a cada uno lo que corresponde en el deber. Por lo cual, ahí hay un primer sentido, efectivamente, aumentar las penas, revisarlas, pero sobre todo la efectividad de la persecución penal. O sea, eliminar la impunidad, en definitiva. Eliminar la impunidad, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un ministerio público que no tiene una especialidad en estas materias, son delitos muy difíciles de probar, a diferencia de un hurto. Yo me llevo este vaso para la casa, hasta las cámaras me pillan. La corrupción ocurre debajo de la mesa, ocurre en un avión, ocurre en un paraíso fiscal, ocurre en otras partes, normalmente donde reina la opacidad. Entonces necesitamos darle luz y necesitamos herramientas para poder combatir esos delitos y pegárselo al Ministerio Público. Fiscalía especializada en delitos de alta complejidad. Por otra parte, generar la prueba que se pueda llevar a juicio. Hoy día no tienen pruebas los fiscales y por eso los juicios terminan con salidas alternativas o terminan imputándose otros delitos como delitos tributarios. Y para eso necesitamos denunciantes de corrupción. Y para que haya denunciantes de corrupción necesitamos generar los incentivos para que las personas ¿Qué denuncien. es lo que pasa hoy día y qué es lo que proponen ustedes? Porque efectivamente quienes denuncian la corrupción hoy día se ven atrapados, digamos, en una maraña judicial, a ratos hasta política, digamos, en cuál es el beneficio o la ganancia, digamos, para quien denuncia actos de corrupción. Mira, Mauricio, lo más grave es que hay denunciantes que lo han pasado muy mal, ¿Sí? que han tenido retaliaciones en sus trabajos, que han perdido sus familias, que lo han pasado mal incluso físicamente, casos que conocemos a través de Chile Transparente y nuestro denuncia corrupción. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Primero, que se generen los incentivos. Es decir, que usted va a denunciar y es una persona honesta que va a entregar información de buena fe, incluso que reciba un premio de aquello que el Estado pueda recuperar. Si es una persona que está metida en una banda y quiere salirse de ahí por la razón que sea, bueno, que pueda tener, por ejemplo, algún beneficio por lo que se llama delación forfetada. Y por supuesto que una vez que usted hace la denuncia se debe respetar 100% su anonimato, su reserva de identidad, y por supuesto generar las medidas para que usted pueda ir a juicio, ¿no? Sin tener que exponerse frente a un careo, frente a la persona que está acusando. Entendemos que cuando una denuncia de corrupción está acusando, por ejemplo, bandas de narcotraficantes, o políticos, o empresarios importantes, o el Estado, claro, y que usted pueda efectivamente después rehacer su vida de manera completamente normal. Eso se hace en muchos países y en Chile estamos en déficit total, solamente los funcionarios públicos tienen una pequeña protección de una movilidad en sus trabajos. Ahora, dentro de los casos que hemos visto también y que han generado molestia, dice relación con ventas, lo que dice relación en el fondo con financiamiento regular de la política. Hemos conocido ahí varias salidas alternativas. Después de eso, en el año 2018 hubo una ley que apuntaba a casos de corrupción, a aumentar las penas de cohecho y soborno. Eso no sería suficiente como para enfrentar casos como estos y evitar esas salidas alternativas. ¿Qué es lo que falta para que efectivamente sea distinto la institución que se? Mire, hay países como Venezuela donde las penas por el lavado de activos llegan a 15 años, pero la persecución penal es completamente insuficiente. Aquí se aumentó efectivamente las penas, cosa que parece muy bien, pero la persecución penal no se mejoró. Y por lo cual hoy día muchas personas dicen, bueno, es que no hemos tenido un nuevo caso, y claramente para tener un nuevo caso hay que generar la prueba. Pero por otra parte, Patricia, tú
señalaba algo muy importante respecto a los delitos electorales, a los delitos que tienen que ver con las campañas políticas. El servicio electoral sigue teniendo, al igual que el servicio de impuestos internos, la facultad privativa para poder querellarse o denunciar en caso de delitos. Una de las cosas que están en nuestras propuestas es que efectivamente el Ministerio Público. Ya, ahora me prendo de nuevo. Ay, no me encuentro. Ahí sí. Bueno, un poquito el sentido de esta entrevista, si ustedes más o menos se fijaron, primero partía haciendo referencia a las palabras de la capellana de la cárcel de mujeres en la visita del Papa Francisco, ¿cierto? Esto de el encarcelamiento de la pobreza, pero él iba un poco más allá con ya palabras de abogado experto, viendo un poco de qué se trataba judicialmente o legalmente este tipo de delitos, y él hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, decía la definición de justicia, que yo también se la he dado en clases anteriores. ¿Cuál es la definición de justicia? Justicia no es sinónimo de igualdad, para nada. Justicia es dar a cada uno lo que corresponde, dar a cada uno lo suyo. Es decir, dependiendo de la gravedad del delito que yo cometí, es cómo se me va a juzgar. Pero además, dependiendo de mi comportamiento, ya una vez siendo un imputado, que es el que vimos que en este proceso de reforma procesal penal es el acusado. Si mi comportamiento es de colaborar con la justicia, si no tengo antecedentes previos, la pena va a ser menor. Pero claro, si soy reincidente, si guardo silencio, si miento en el juicio, si las pruebas me condenan, la pena va a ser mayor. En el caso, por ejemplo, este que hablaba de las campañas políticas o de fraudes tributarios, el problema que tiene la legislación chilena es que la Fiscalía, a diferencia de los delitos comunes, no puede investigar por sí misma. Si hay un delito tributario, tiene que ser el Servicio de Impuestos Internos quien presente una denuncia en la Fiscalía. Y ahí recién la Fiscalía puede investigar. Si hay un robo, un asesinato, un delito X, la Fiscalía inmediatamente actúa. Es su labor legal, está obligada a hacerlo. Pero en estos casos, la Fiscalía no puede si es que no hay una denuncia del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, si el director del Servicio de Impuestos Internos ante un delito tributario grave no presenta la denuncia, la Fiscalía no puede investigar. Y ahí entonces la persona con recursos, porque por algo evadió impuestos, no puede ser investigada. Lo mismo en el caso de campañas fraudulentas en política. Si el servicio electoral no presenta la denuncia a la Fiscalía no puede investigar. Y ahí entonces vienen una de las bases de lo que los chilenos mayoritariamente consideran como una desigualdad en la aplicación de la justicia en Chile. No es solamente un problema del sistema judicial en sí, es un problema que también viene de la legislación. Y aquí, lo último que les voy a compartir es ya no un video, sino que quiero que leamos, que es una columna de opinión de esta persona que está en la página de la radio cooperativa, que partió tomando la frase de la capellana, ¿cierto?, en la visita del Papa. En Chile se encarcela la pobreza. Y les voy a compartir para que me acompañen un poco en la lectura. Ustedes saben que cuando comparto me apago un poquito. Ahí. Vamos y me acompañan, por favor, chiquillos, en la lectura de esto, que en el fondo parte haciendo referencia a las palabras de la capellana, ¿cierto? Lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Pero ahí vienen citas que él hace de otro periodista, Daniel Matamala, que es uno de los más importantes en estos momentos en Chile, que trabaja en Chilevisión, en CNN, qué sé yo, que ha escrito varios libros sobre el tema de las colusiones de las empresas, etc. Y dice, es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes redactadas por la propia elite estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la corrupción, ni siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de prescripción. Acuérdense que la prescripción es cuando ya no se puede perseguir un delito. Ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada
por un candado que impedía perseguirlas y la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos, lo impedía. Lo que les hablaba recién. Si no se querellaba o si no denunciaba el Servicio de Impuestos Internos, no hay persecución. Después sigue un poco. Los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y restaurantes de siempre. Soquimich firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha pasado nada. Esa es la opinión del periodista. Pero veamos qué opina la mayoría de los chilenos a través de una encuesta que se hace el año 2016, dirigida por la Universidad Católica. Dice, existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales, ya sea por su apellido o estatus social. Esto lo está diciendo la Universidad Católica. En cuanto a los que encuestó la Universidad Católica, el 95%, imagínense, la gran mayoría de los encuestados dice que está de acuerdo o muy de acuerdo con esta frase. Es decir, que por donde tú naciste o por el estatus social que tienes, entonces la justicia no llega a acusarte como se le acusa a los demás delitos. Por eso se habla de una justicia clasista. Esto es lo que piensa el 95%, al menos de esta encuesta de la Universidad Católica. Y al colocarle una nota en otra encuesta, ya también de la Católica, pero con Adimark, solo el 6% cree en los tribunales de justicia. 6% cree en los tribunales de justicia. Y la nota para los tribunales, el promedio es un 3,9 en la escala de 1 a 7. Así que, ¿cuál es el sentido de que conversemos esto hoy día, chiquillos? Es porque ya vimos cómo funcionaba el sistema procesal penal. Y este sistema, por las razones que ya he descrito un poco, funciona de manera no igualitaria para todos. ¿Qué hemos visto nosotros? Existe un sistema que garantiza la aplicación de una justicia que es transparente, que es rápida, que está con una institución creada, que es el Ministerio Público, que a través de los fiscales persigue los delitos, los investiga y se los presenta a los jueces. Y los jueces se dedican solamente a juzgar, no como era el sistema antiguo, donde todo lo hacían los jueces. Ahora la fiscalía es independiente, por lo tanto, es más objetiva respecto a lo que podía hacer antes un juez. Eso es un gran avance en la justicia chilena, aunque no lo parezca, aunque hayamos visto estos videos, aunque hayamos visto esta columna de opinión, es un gran avance. Existen en estos momentos las herramientas para poder perseguir de manera transparente y objetiva los delitos. Pero lo que todavía no hay son las herramientas legales para perseguir cierto tipo de delitos, que son los que se llaman de cuello y corbata. Y eso es lo que entonces lleva a esta impresión que tiene la gente, el ciudadano común y corriente, de que existe una justicia desigual, es decir, una justicia para pobres y una justicia para ricos. Pero eso tiene que ver con todo un sistema legal, tiene que ver con todo un sistema político también, porque obviamente las redes en la elite se construyen desde la política unida al empresario. Los políticos se financian sus campañas de alguna forma. Hay una forma legal, que es dinero que entrega el Estado, pero también hay una forma que es a través de aportes de empresarios. Por lo tanto, están muy tomadas de la mano en Chile la élite política con la élite económica. Por lo tanto, si bien hay un avance, ese avance aún no llega a poder decir desde el punto de vista del chileno común, nuestra justicia es justa, nuestro sistema es porque persigue a todos. Por ejemplo, la cuna del capitalismo es Estados Unidos. La cuna, o sea, ¿qué más país capitalista que Estados Unidos? En Estados Unidos hay una persona, bueno, ya falleció, pero una persona que terminó su vida condenado a casi 400 años de cárcel por una estafa casi piramidal que hizo a través de su empresa gigantesca.
que era Enron, parece que, o Enron, era una empresa de capitales donde mucha gente depositaba su dinero para que él la invirtiera. Él estafó como a 5.000 personas. Les robó sus millones de dólares. Bueno, en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, él se fue por una condena como de 400 años. Murió en la cárcel. Acá en Chile hemos tenido delitos similares y esas personas, como en algún momento se dijo, se van a clases de ética. Es decir, las penas que hay para este tipo de delitos son muy bajas. ¿Y por qué son bajas? Porque, bueno, ¿quién legisla? Los políticos. ¿Qué son los políticos? Parte de una élite que está emparejada a los empresarios. Esa es la crítica que se le hace al sistema. Pero esto no quiere decir que no sea un sistema que por lo menos en los últimos años ha ido funcionando y ha ido dando cierto tipo de garantías. No siempre, y es lo que vemos nosotros en la televisión, pero por lo menos da un tipo de garantía de transparencia, que los juicios sean orales y públicos, todo lo que va a entrar en la prueba, que son 3 jueces en los juicios orales y públicos, que el imputado tiene derecho a un defensor público, que es un abogado titulado, la víctima también recibe protección, ¿cierto? Que con ese decálogo que veíamos en la clase pasada, de los derechos de la víctima y de los derechos del imputado. El imputado cuántos días puede pasar detenido en una comisaría antes de que se pase un juez. El juez no lo puede tener más de 5 días si no hay una acusación o si no tiene que ser liberado. Se investiga al principio en los juzgados de garantía que haya sido legal la detención y no haya sido a través de un abuso de las policías, etc. Eso ha ido transparentando y mejorando el sistema, pero obvio falta mucho por hacer. Mucho por hacer. Así que ahí ustedes reflexionen, cuando estén estudiando, vayan pensando en estos casos, porque así es como los aprendizajes también van quedando. No se memoricen lo que hemos visto, sino que vayan relacionándolo con la situación actual, con lo que ustedes ven en su propio mundo, en cómo opera la justicia, y ahí lo van tomando respecto a esto que es lo cuadrado, que es la legislación y cómo debiese funcionar el sistema desde el punto de vista más científico en el fondo. Así que, chiquillos, los dejo. La prueba es el viernes a partir de las 2 de la tarde hasta la noche. Voy a revisar